Nos va a acompañar en los próximos minutos el periodista Esteban Valenti. Esteban, buen día, bienvenido como siempre. Buenos días, muchas gracias. Qué lindo estudio, muy lindo, la verdad. Se han superado porque yo vine otras veces. Sí, obviamente. Estaban en otro ambiente. Sí, esto. Y hoy le agarraste un día muy lluvioso, en los días luminosos. No, pero es lindo porque se ve todo, ¿no? Sí. Muy lindo. Bueno, bienvenido, Esteban. Gracias. Bienvenido. Yo decía el caso Gavazo, y quiero arrancar por ahí, porque hay un artículo con mucho detalle, con mucha cronología que tú has publicado en UIPress en las últimas horas, en los últimos días, y me gustaría arrancar por ahí, porque no es el primer artículo, es un tema que vos has seguido particularmente, y metódicamente, bueno, es tu trabajo periodístico toda la vida, es ese, así de ir una primera reflexión para después entrar en algunas cosas que vos decís allí. Bueno, el primer artículo lo escribí cuando salió, digamos, el escándalo, ¿no? Es decir, el escándalo para mí fue la homologación del fallo. Del fallo. Uh-huh. Que me pareció realmente una agresión, una burocratización de un tema como los derechos humanos. Voy a decir una grosería. Mirá, me duele menos la corrupción que me dolió, que he escrito decenas de artículos, que me ha agotado, que he sido y soy odiado por muchos por eso, que el tema de los derechos humanos manejado con tanta liviandad, con tanta superficialidad. Y yo diría, estoy siendo generoso. Porque el primer artículo que escribí le puse qué tupé, porque parafraseando el artículo de Beltrán, por el cual Valle después lo retó a duelo. Qué tupé los que hicieron lo que hicieron con esa homologación, toda la cadena que está vinculada a eso. Entonces, ahora que salió el fallo de Morosoli, que yo lo considero responsable de un fallo irresponsable. Antes llegan a Morosoli, pero en esa cadena de hechos, ¿hubo una intención de no se va a enterar nadie, guardar esto, o no leí? No sé. Yo te voy a decir una cosa. En este artículo que escribí, leyendo atentamente 3 veces el documento del Poder Ejecutivo homologando los fallos, donde se hace una contradicción evidente entre la primera parte. Yo les pido a ustedes que lo lean. La primera parte del documento trae una cosa terrible. Es que dice que los juicios y los condenas por 28 asesinatos, tanto de Gavazo como de Silveira, no están suficientemente probados. Lo dice así. ¿Sí? Y lo recoge la homologación. Pero que lo condenan porque no intervino por dejar preso a un oficial que es muy simple, es una imbecilidad, porque, digamos, estaba preso injustamente porque el culpable era él. Claro. Por lo tanto, yo te quiero decir que es... Incriminarse a uno mismo no es delito. Pero bueno. No, pero no es te quiero decir, es contradictoria. Y después viene una parte que yo reproduzco en mi artículo, que está en UIPress todavía, donde dice que en realidad rechaza todos los elementos anteriores, pero no hay en todo el artículo una referencia, en todo el documento, una referencia a la reconocimiento por parte de Gavazo de que con premeditación y alevosía mató no dice, pero es obvio que lo mató, y llevó el cuerpo al Río Negro y lo tiró al Río Negro. Sí, de Comensoro. El de Roberto Comensoro, que además era de Malvin. Yo tengo por Malvin un especial, pero no importa, eso lo dice. Entonces, ¿cómo es que no dice eso la homologación? Entonces, ¿querés que te diga una cosa? No lo he dicho en ese artículo, se los voy a decir a ustedes. Lo leí de nuevo, y me parece una justificación por lo cual no iban a presentar nada. Presentaron la denuncia porque apareció una semana después en El Observador. Y eso, para mí... ¿Cómo juega el nombramiento de González en medio de todo ese interín?
Porque Ariel González, como comandante en jefe del ejército, es nombrado el 12 de marzo y asume el 18 de marzo, y después sale el 31 de marzo, sale lo de Abercrombie, o el 30, el sábado ese. Lo destituyen. Y lo destituyen porque integraba el tribunal, o sea que no se enteraron que integraba el tribunal. Pero ¿cómo además, los documentos del tribunal, estamos hablando de que hay 40 días desde que el Poder Ejecutivo conoce, digamos, el fallo, en el medio homologa el fallo, quiere decir, para cualquier cristiano o musulmán en cualquier parte del mundo, ¿qué quiere decir homologación? Que vos tomás conocimiento y lo aceptás. Sí, se respalda con la... Exactamente, y le das valor legal. Exacto. Porque el Tribunal de Honor no tiene el valor legal si no es homologado. Entonces, que voy a tomar un ejemplo que me busqué para comparar dos tribunales de honor. Entonces, en el medio, no es que hay un periodo, un vacío hasta que sale lo de Abercrombie. En el medio hay una homologación. Claro. El 11 de marzo, el día antes de la reunión con el comandante en jefe del presidente de la República, reconoce en las declaraciones ante el juzgado que le entregaron el expediente. Y no se le ocurrió pedir que le señalaran los aspectos más... Es decir, ¿por qué lo destituye? Lo destituye porque él lleva un documento acusando a la justicia. Lo destituye cuando quiere Manini Río, cuando mejor le viene, porque ya lo tendría que haber destituido antes. Fue comandante en jefe durante dos presidencias con el ministro Fernández Huidobro. Era un teniente de Artigas, es un teniente de Artigas porque no pierden esa condición. Y por lo tanto, era parte de un mecanismo, de una política militar, que durante el gobierno de Mujica y el gobierno de Tabaré Vázquez, hasta ahora que encontraron otro resto en el batallón 13, no encontraron más nada. Entonces son todas casualidades. Pero además, y no se avanzó en nada prácticamente. ¿Y cómo ves esta instancia judicial del próximo 3 de octubre y cómo ves el accionar de Morosoli? Yo de Morosoli, mirá, vos dijiste responsable de un fallo irresponsable. Absolutamente. Y lo digo claramente, fui a buscar antecedentes, el caso de lo de Maldonado, lo de el cambio Nelson. A mí, discúlpame, yo esa cosa de que cuando sale un fallo judicial es poco menos que... Acá lo que hay ahora es una petición fiscal por ahora. Bueno, la petición fiscal para mí es gravísima, porque con la misma lógica, la justicia no puede escudarse en tecnicismo, tiene que tener una lógica de justicia, y la misma lógica de justicia que tiene para pedir el procesamiento o para convocar al comandante en jefe, tendría que ser para los responsables del Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa, Secretaría General de la Presidencia y el propio Presidente de la República, que lean las declaraciones y van a ver que hay contradicciones serias, absolutamente, con una diferencia. El comandante en jefe es una persona que declaró varias veces que estaba en contra del accionar de la justicia en los temas de los derechos humanos. Le llevó al presidente un documento en ese sentido, por lo tanto se le podía pedir. Es decir, es una persona absolutamente refractaria al tema de la verdad y justicia. Por lo cual la presidencia debió ser más desconfiado. Pero el presidente de la República, la presidencia, si le llevan un documento para firmar como ese que firmó, tendría que por lo menos haber dicho, a ver, muéstrenme aspectos esenciales. Están ocultos en el documento, no están en el documento. Y eso para mí es gravísimo. Es gravísimo porque acá hay temas humanos, acá hay temas políticos, acá hay temas institucionales, acá hay el fracaso absoluto y total de la política del Frente Amplio hacia las Fuerzas Armadas. Y el ejemplo es el partido de Cabildo Abierto. Manini lanza su candidatura con el retrato de Artigas que está en la Comandancia General del Ejército al otro día de que lo destituye. Sí, ya destituido sigue grabando ahí adentro. Y graba y lanza un mensaje a los militares que notoriamente se transforman, digamos, en el cuerpo central del Cabildo Abierto. Lo demuestra el recuento de votos observados
de las mesas de la elección interna, donde obtiene 46 a 54, creo. De 46.000 a 54. Obviamente es más evidente, pero lo demuestra la votación en departamentos como Artigas y Rivera. Con un agregado que hay que hacer. Hoy está mucho más allá de los votos militares. ¿Crees que tiene los votos que le están marcando las encuestas? Eso no se puede hacer, pero hay un le dan fenómeno. hasta un 12% empatando al Partido Colorado. Yo cuando entre las encuestas, que ahora estaba escuchando un programa donde debatía, cada una hace una explicación, pero hay diferencias del 70%, porque no es entre 6 y 12, o entre 8 y 12, no son diferencias de 4%. Eso es diferencia del 100% del 80%. Claro. Bueno, es decir, cuando hay diferencias de ese tipo, hay algo que están dando mal. Yo no le doy un sentido mágico, no creo que definan el voto, pero en un país de 3.400.000 habitantes, cuando hay países de centenarios, de decenas de millones, donde las diferencias son del 1%. ¿Pero qué percepción tenés vos que has trabajado en varias campañas electorales? En todas. Si vos tuvieras, sí, ya lo sé, pero digo, si tuvieras que olvidarte de las encuestas y hacer tu propio análisis, ¿cómo lo ves? Yo veo que está peleando el tercer senador, usando los dos grandes instrumentos que existen, además de las encuestas, que yo hago promedio y hago, hoy no, esta vez no lo tengo, mucho trabajo cualitativo, claro. No lo tengo, pero tengo lo que se llaman los paneles, ¿no? O sea que lo ves parejo con el Partido Colorado, entonces, porque el Partido Colorado, ¿cuánto le das? No, yo al Partido Colorado le doy 4 o 5 senadores. 4 o 5. Vamos a hacerlo más fácil. Lo más importante. En el espectro político general, ¿quién está primero? ¿El Frente Amplio? Sí, sin duda. ¿Y qué porcentaje crees que va a sacar? Va a estar entre el 37 y el 40%. ¿Partido Nacional? Va a estar entre el 25, 24 y 26%, 27%. Obviamente que eso es directamente lo que se llevan en la proporcionalidad de senadores, pero ahí no estás de hablando de diputados. 14 senadores, 13, 14 senadores el Frente, entonces. No, 12 senadores. 12, 13 senadores, porque depende cuántos votos blancos y anulados haya. Sí te voy a decir una cosa, hay solo 4 partidos que van a tener senadores. Eso es notorio. O sea que llega hasta Cabildo Abierto. Hasta Cabildo Abierto. Sí, Por lo tanto, Cabildo Abierto va a ser el fiel de la balanza. Y que, o sea, le estabas dando... Y no como Mieres con 1, sino con 3 por lo menos. Mieres no va a tener. No, digo, no como fue Mieres hasta ahora, pero que era uno solo. Pero Mieres no va a tener, porque si no sale. El partido de la gente tampoco llega. Y yo veo las encuestas, digo, todas. Sí, es demasiado. En una media electoral no llegan a nada. Para mí no llegan, el panorama es ese, con lo cual, tanto a nivel de diputados como a nivel... Diputados no es tan seguro que llegue a 50 votos juntando los 3 partidos opositores. Sí, porque empezamos el tema de restos. Porque no, resto, en el Uruguay no existe el resto. Porque varios partidos chicos van a sacar diputados. Pero en senadores, que solo 4 van a sacar, el fiel de la balanza, el que va a dar la mayoría, va a ser Cabildo Abierto. Así que hay que pensar un cambio radical en la situación política uruguaya, no solo porque... ¿Y quién gobierna? Porque estás diciendo que el Cabildo Abierto es el fiel de la balanza, pero el fiel de la balanza ¿para quién? ¿Para un gobierno del Partido Nacional o para un gobierno del Frente Amplio? Para las mayorías. 2 o 3 principales dirigentes del MPP, antes de todo esto, hablaron de hacer acuerdos con Cabildo Abierto. Ustedes lo leyeron, no hay ningún secreto. Bueno, cosa que me parece... Cabildo Abierto dijo que iba a llamar... Cabildo Abierto es Manini, después prácticamente no existe otra cosa, que tiene además predicamento más allá de los militares, vamos a entendernos claro, que ha sacado mucho voto de los sectores más pobres y de menor nivel cultural que antes votaban al Frente Amplio, que el Frente Amplio se tendría que preguntar por qué. Ha dicho que en caso de balotaje, él va a llamar a votar la oposición. Sí, la oposición. Incluso le preguntaron por Talvi, que había estado enfrentado, y dijo, bueno, yo voy a votar por un cambio. Y además, hay gente que queda asombrada de cómo haya ese sector de derecha con desprecio, tanto desprecio al tema de los derechos humanos, que yo creo que esta resolución de Morosoli, en lugar de afectarlo, lo favorece, y lo he dicho públicamente. Lo que pasa es que
yo que he seguido no solo las campañas electorales, sino la evolución de los temas de opinión pública. Yo llegué al Uruguay en el 84, me compré las 2 encuestadoras que había en ese momento y después siempre seguí trabajando con encuestas y con mecanismos de evaluación. Y yo te digo que no hay que olvidarse nunca que acá en el golpe de Estado la mayoría de la gente apoyaba el golpe de Estado. Yo lo digo con toda claridad. Estuve en la huelga, estuve, digamos, en el Sindicato del Vidrio, en la Federación de Estudiantes, pero habían logrado crear esa... que ganamos el plebiscito del 80 44 a 56. No fue un aplastante. Había y hay un sector que en esta situación de inseguridades y otras cosas tiene esa posición. Y el Frente Amplio no se pregunta por qué colaboró a constituir eso en una fuerza política independiente. Es lo que vos marcaste después como... de 15 años, no sería... Pero no como un hecho electoral. ¿Y crees que una instancia judicial lo fortalece? Entonces esta instancia judicial lo fortalece. Pero no tengo duda. Es decir, no tengo duda de que esta acusación... Claro. Sobre todo porque si tú haces el análisis de las fechas, no se puede dividir por cantidad de días la culpabilidad. No es cierto. Está con una diferencia sustancial. Si vos me decís, pasaron 40 años, 546 días, 356 días que estuvo bajo el mando de Manini el expediente y no se presentó. ¿Qué hace? Entonces, yo creo que no, que es culpable, que tendría que haberlo presentado de inmediato, que está obligado por el artículo 177. Pero me pregunto, ¿y los 40 días del Poder Ejecutivo? Que ni siquiera lo presentó espontáneamente, porque yo estoy convencido que si no salía eso no se presentaba. ¿Y sabés por qué? Bueno, Soli los exoneró a todos, ¿no? Están todos libres de todo. Pero eso es lo grave. ¿Por qué? Porque si tú lees el texto, que hay que leer los textos, el texto está preparado para eso. En el texto de homologación, que además hay que confrontarla con otra homologación que fue denegada, con Gavazo en el medio. En el texto de la homologación está escrito de manera por alguien, y es Toma, que lo que hace es preparar el terreno para que no pase nada. Y yo comparo. Jorge Valle le llevaron homologar un tribunal de honor que había liberado a Gavazo, que había sido condenado por un tribunal por violencia privada, por participar en una operación de falsificación de moneda, y dijeron que no afectaba el honor del ejército, con lo cual la visión del honor del ejército es lamentable, ¿no? Tanto en el caso del asesinato de los asesinos de 28 personas como en el otro caso, pero tiene otro valor, obviamente. Y lo afirmó el comandante Pomoli, pero Jorge Valle y el ministro de Defensa Fau no lo firmaron, no lo homologaron. Así que no es que es un trámite, porque se pretende presentar la cosa como es un trámite que siempre hay que hacerlo. No es cierto. Acá tenés un ejemplo. No lo hicieron. No lo hicieron y dijeron, nosotros no estamos de acuerdo que no afecte al honor de la Fuerza Armada. Después de la pausa tendremos que preguntar por el debate. ¿Qué opinás? Sí, vamos a venir de cara al debate. ¿Qué opino? Bueno, hacer una pausa. Esteban Valenti está con nosotros, ya venimos con él. 101.9 93.5 Azul. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Nos está acompañando Esteban Valenti. Bueno, finalmente, después de 25 años, un nuevo debate, Esteban. Esta noche entre Martínez y la calle Pou y Martínez. Bueno, muy encorsetado, pero debate al fin. Bueno, muchos periodistas para un debate, digo, yo preferiría más participación de los debatientes, de los duelistas. Yo voy a hacer una aclaración. A mí me parece bueno, está bien. La voy a hacer incluso personalmente. Así, como soy medio ególatra. A ver, nadie duda de que yo soy un buen polemista, porque tendría que ser estúpido. Hace 30 años que estoy en los medios debatiendo. Tengo 15 años de asamblea estudiantil y sindical, algo aprendiste.
Sin embargo, y yo en un debate saldría bastante bien. He salido bastante bien. Incluso en momentos que defendía cosas muy difíciles. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Yo por eso puedo ser un buen presidente? No soy un buen presidente, ni soy un buen candidato a presidente y admito críticamente que no lo sería como presidente. Entonces, tiene su papel, pero no hay que... Pero dicho eso, ¿es mejor que haya o que no haya? Es mejor que haya siempre, porque es una faceta más lo que se muestra. Que no es solamente lo que vayan a decir, sino cómo van a presentarse manejando los temas de gobierno, qué imagen de gobernabilidad van a dar, sobre todo en el nuevo momento. ¿Qué capacidad de negociación van a tener? Porque el que entonces, sea elegido presidente, al no tener mayoría, cambia. Entonces pensás lo mismo que yo, que los dardos no van a ser muy punzantes porque después se necesitan. No sé si enteros no se necesitan ningunos. Yo creo que enteros no se necesitan. Y además primero están las elecciones. Yo creo que los dardos y la profundidad de los dardos dependen de una cosa fundamental. No se trata de ganar el debate, sino de ganar votos. Te voy a tomar un ejemplo, porque en ese participé directamente el debate... Del 94. Del 94. No directamente, pero... Vázquez-Sanguinetti. Vázquez-Sanguinetti. Y en ese debate ganaron los dos. Y el resultado lo reflejó. ¿No ganó Sanguinetti la presidencia? No, Sanguinetti le ganó a los blancos y se puso como la alternativa, porque después el debate entre Vázquez y Ramírez no estuvo al mismo nivel, no fue el choque, sí, no polarizó. No se recuerda tanto como el otro. Y no, pero no es solo recuerdo, no polarizó en ese momento. Y Sanguinetti lo que quería... Sacó todos los viejos miedos. También la polarización que hizo Vázquez, muy bien, por eso no era muy explicable que no participara, porque es un buen polemista. Y además, otra cosa, a veces todo el mundo dice es la primera y hacen toda una bulla. A ver, en las elecciones pasadas, en la presentación de los 4 principales candidatos en el Prado, ¿ustedes se acuerdan aquella que hablaron los 4 candidatos en el Prado? Que no se interpelaron entre ellos, pero discutieron, porque cuando vos estás exponiendo... Es más, en algunas cosas es más útil todavía. Expusieron sus opiniones, que Tabaré Vázquez, sin llevar ningún papel, hizo la exposición con todas las cifras, etcétera, y ganó muy bien. Y además yo hice, porque ya digamos estaba haciendo más o menos una encuesta casera, pero la hice y Vázquez había quedado muy bien. Ha habido enfrentamientos, es decir, ha habido no choques directos, que puede haberlos o no, depende, pero ha habido momentos en que han coincidido en una misma mesa, digamos, 3, 4 candidatos. Pero, por ejemplo, en este mano a mano, ¿qué estrategia le recomendarías a Martínez y qué estrategia a Lacalle? Ese es otro precio. No, bueno, por eso, como pagamos con la imaginación, con café. Cobrá lo que quieras. Café, pero el día antes, a ver, establecer claramente las prioridades. Las prioridades es ganar votos, no ganar magnificencia, ganar votos. Lo cual implica hablar claro de los problemas principales. No pueden tratarse todos los temas. Aunque estén señalizados y diferenciados, el problema es quién da la imagen más presidencial, primer cosa. ¿Quién da la imagen de más capacidad de manejar una negociación que le permita al país seguir funcionando a partir del 1 de marzo con una situación política totalmente diferente? Yo creo que el debate va a ser una cosa este debate y otra cosa va a ser el debate después del 28 de octubre. Va a ser el del balotaje. Va a ser porque a mí me demuestra qué hondo ha entrado ese mecanismo cuando la candidata a vicepresidente, en medio de este tema, ayer la vi en televisión del Frente Amplio, ¿no? Graciela Villar, diciendo que están trabajando para tener mayoría parlamentaria. Pero ¿cómo puede ser ese un objetivo para presentar ante la gente? Ese es el poder y nada más. ¿Por qué? Si ya hace 15 años que tenés mayoría y pudiste hacer y votar lo que se te ocurrió, ¿por qué ahora otra vez querés lo mismo? Esa es la gran victoria. No, yo digo, los uruguayos queremos un país donde haya un nivel de acuerdo
¿Por qué queremos un nivel de acuerdo? Porque nos chupamos el dedo y entonces creemos que todos piensan igual. No, porque el problema es que ha quedado demostrado que el bloque como tal no ha fortalecido ni al Frente Amplio. Te doy una demostración. ¿Vos creés que un gobierno que hace 15 años que gobierna, si gobernara bien en todos los aspectos o en los principales, bajarían la votación o subirían la votación? Es elemental. Claro. ¿Tá? Porque no son 150 años que la gente se olvida. En 15 años, y a ver, en las encuestas por lo menos, en la elección interna, que es un barómetro importante, ¿subió el Frente Amplio? No subió, ni subió la movilización. Muestran la manifestación en la Plaza Ramírez, que es la primera grande, importante. La de la bandera. La de la bandera. Pero comparado con las manifestaciones de todos los años previos, incluso el 2014 en el Estadio Centenario y después en la Rambla, eran manifestaciones, pero 4 o 5 veces más grandes. Está bien, la gente dice, yo estoy en las redes, milito de otra manera, pero el balance cultural, a ver, ¿qué es cultural? ¿Cuán hondo han entrado tus ideas en la sociedad, ¿tá? Después de 15 años de gobernar? Bueno, hay sectores enteros donde hemos retrocedido abismalmente, por ejemplo, entre los militares. No en cuanto a la visión democrática y digamos... ¿Y qué tanto pesa la diferencia no solo de concepto en Interior Montevideo, por ejemplo? Lo vas a ver, eso ya las encuestas demuestran que hemos vuelto a una cosa que el Frente había superado, y es que, digamos, la dependencia metropolitana. Acá se amplió a Canelones. Esto es otra cosa porque hay un muy buen intendente, muy inteligente, porque no fue candidato en esta elección, a pesar de que tiene un nivel de aprobación mucho más alto que el de Martínez sabe que lo espera la otra. Y sabe que por lo menos espera pelear. La otra. Y además que tiene una aproximación a los temas mucho más crítica. Es el que ha sido capaz de los pocos que en la izquierda ha tenido una aproximación mucho más crítica. ¿Ah? En serio, además. Estás hablando de Orsi porque estoy hablando de Orsi. Muy buena la acotación, pero es así. Entonces, yo creo que, digamos, va a haber una diferencia entre Montevideo y el interior. Eso es un cambio de las tendencias que teníamos siempre. A ver, en las 3 elecciones no hubo cambio de tendencia. Sí, vos pasaste del 50.7 al 48.9. Digo, vos te moviste en una franja de mayoría absoluta. ¿Qué teoría manejás vos con respecto al balotaje? Porque viste que se ha dicho, no, los colorados no votan tanto a los blancos como los blancos a los colorados, pero la verdad que el último balotaje competitivo fue el que tuvo Jorge Valle. Digo, los demás era como que no se puede comparar cuando gana Jorge Valle con cuando ya estaban perdidos los balotajes. Digo, yo estuve en ese balotaje hasta el cuello, porque además fue el balotaje del IRPF. Sí. Te voy a decir que nuestra batalla era para crecer y no quedarse en el mismo nivel. Porque el peligro que había, que comprometía la otra elección, es que de 40% no se moviera, llegáramos a 41%, porque la ofensiva sobre el IRPF fue devastadora. Sin embargo, crecimos al 45% y preparamos el salto de calidad, incluido por la incorporación de Michelini en el medio, ¿tá? Que aportó, y entonces sirvió para eso. Ahora, acá hay un factor que es muy importante y que va a haber ¿Pero crees que en un balotaje competitivo se vuelca la gente de Partido Colorado para el Partido Nacional, Manini para el Partido Nacional? Es decir, ¿qué ves de la oposición? Digamos, depende de cuánto le falte a cada uno para poder ganar. No, me estoy acordando de los números que diste tú, 37 a 40 el Frente Amplio, 26 el Partido Nacional. Pero, ¿qué pasa? Te estoy referenciando a vos. ¿Quién fue que dijo que los colorados no iban a seguir a todos los blancos? Talvi. En una cosa que me parece, a ver, tan brillante fue la campaña de Talvi en las internas como cometió un error atrás de otro en esta fase de las elecciones y lo está pagando. Centrarse todo en el tema del debate, ya lo hizo otros candidatos y siempre le salió mal, porque, a ver, no es un tema que convoca en una elección nacional a las multitudes. Entonces, el que dijo que los colorados no votaban todos a la calle y que los blancos votaban todos a él fue
el propio Talvi, en un error, digamos, que se puede pagar caro en el futuro. Ahora, las campañas dependen de las circunstancias en que se den. Va a haber cambios en el principal factor de definición de esta campaña es el factor económico y de seguridad, en ese orden, aunque la encuesta diga que la gente está más preocupada, pero con una diferencia: la gente está mucho más preocupada de la seguridad. Ayer de noche vi unos informativos que daban pavor, no sé si ustedes lo vieron, sí, claro. Daban pavor, noticias, sí. Una piba de 15 años, eso no va a cambiar, ¿tá? Eso va a seguir siendo una tragedia, pero la mayoría de la gente no cree que los partidos tengan una solución sólida para salir de esa situación. En todas las encuestas aparece eso. Sin embargo, toda la gente cree, la inmensa mayoría, que los partidos tienen que tener y van a tener algo para salir de la situación económica. ¿Es de crisis la situación? No. Comparado con la Argentina, que tiene 34% de pobres, 14 millones de pobres, en un año aumentó todo el Uruguay, toda la población del Uruguay pasó a la pobreza en la Argentina. No es. Pero eso en el Uruguay, los políticos no lo entendimos, me incluyo. Acostarse con dirigentes políticos argentinos que ganan las elecciones es amanecer orinados. ¿Está claro? Porque la gente, los uruguayos, sabemos que son totalmente diferentes. Entonces, vos fíjate los factores que van a jugar. Va a jugar el resultado en la Argentina, pero más que eso va a jugar cómo gobernar. Que nunca hubo un balotaje con el Frente Amplio sin mayoría absoluta. Claro. Entonces, mayoría, sí. Si no hay mayoría absoluta, ¿cómo se va a conformar el debate y el programa para poder aplicar en esto? Eso es creíble que un Frente Amplio que durante 15 años y 30 de intendencia ha gobernado solo, aunque se aprobaron muchas leyes con varios aportes de otros partidos, esté en condiciones y tenga las aptitudes para manejar un gobierno en minoría, ¿es creíble? La oposición, en su inmensa mayoría, está lejos, muy lejos del Frente Amplio. Es decir, y ese lejos no es solo responsabilidad del Frente Amplio, ¿cierto? Es responsabilidad también de la oposición. Pero eso es una realidad política, claro, que está muy lejos. En tu opinión personal, ¿el Uruguay necesita un cambio de fuerza política en el gobierno? No, el Uruguay necesita un cambio, porque de continuar por esta vía o este camino de flotación con el mínimo esfuerzo, de administración de las condiciones básicas, esperando que nos salve UPM y algo más. Bueno, se jugaron toda la plata a eso. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es jugar demasiado por algo que te va a dar. Yo lo apoyo, lo he defendido públicamente, no me lavo las manos. O sea, creo que además las posiciones, yo he ido asumiendo la importancia extraordinaria, así como del feminismo. Yo creo que las dos revoluciones que le faltan a este mundo para un cambio histórico, hay más. Una es la verde y otra es la feminista. Digo feminista quiere decir, no es el LGBTI, no, eso es una forma. Sí, el hecho que las mujeres tengan las mismas capacidades de participar del poder que los hombres a todos los niveles es una revolución que el mundo no es un problema de justicia hacia las mujeres. Hablando de mujeres, ¿después de cuántos años de novio se 30, va a casar? No, novios no. Bueno, ¿de qué son? Y vivimos juntos hace 30 años. ¿Y se pone el gancho? Sí. ¿Cuándo se casan? Este mes, el mes que viene. Qué mala gente. Nos casamos este mes. ¿Cómo fue? Me quedaba una política, Jorge, para terminar. La otra revolución es verde, además de la feminista. Y la revolución verde, una de las peores cosas que tiene son los primitivos, como todas las revoluciones. Son los fundamentalistas. Los troncos, los fundamentalistas. Si vos me vas a decir que para proteger el medio ambiente lo que vas a hacer es paralizar todo... Es buena frase, más que la revolución verde, el problema son los troncos, es buena frase. Claro que sí, claro que sí. Y el problema es que cuando nosotros tenemos una experiencia, 12 años de UPM y 6, 7 años de Monte del Plata, no son en absoluto el factor... trabajo no derraman por lo menos, porque hemos ido perdiendo puestos. Derraman mínimamente trabajo.
No, hay miles, pero no importa. Acá estamos hablando del medio ambiente. Pero no soluciona el problema del país. No, pero bueno, a ver, son miles de puestos en la cadena. Sí. Son miles de puestos en la cadena. Pero acá estamos hablando de si tenerlos o no tenerlos como tema medioambiental. En 12 años es 10 veces más la contaminación de todos los elementos, digamos, contaminantes del río Gualeguaychú que de la planta UPM. Sí, eso quedó mostrado. La última de mi parte, ¿sos de los que va a votar en blanco anulado en noviembre, en la segunda vuelta? Anulado, voy a votar. ¿Por qué? No me gusta votar por descarte. Yo no milité 58 años de mi vida para terminar elegir absolutamente por descarte. Además creo que la izquierda necesita barro, un sacudón, pueblo, y eso le va a dar también obligación de analizar, le va a dar obligación, no es automático, Yo creo que muchos van a querer salir a echar culpas a la ofensiva norteamericana, a la ofensiva de la derecha. El plan Atlanta. A mí me da risa, pero la derecha, ¿qué quiere que haga? Hace cosas de derecha. ¿Tá? Es decir, es muy simple. Así como la izquierda tendría que hacer cosas de izquierda, pero básicamente cualquiera de las dos alternativas que existen, y lo voy a demostrar con un solo hecho, no hay ninguna encuesta en la que los uruguayos no definan dónde están a nivel de derecha, izquierda y centro, claro. En todas. Por lo tanto, la autodefinición ideológica funciona, claramente. Que puede haber confusiones, que puede haber... pero existe. Y además es bueno que existe, es mentira que es un mecanismo anacrónico. Yo lo que no creo es que sea el bien y el mal, que la derecha toda sea igual. Por ejemplo, un hecho importante, la derecha en el Uruguay hasta ahora era una derecha con claras definiciones democráticas. Ahora lo tiene que probar el Cabildo Abierto, lo tiene que probar. Es más, te diría, hay gente que está mucho más a la derecha que Manini Ríos adentro del Cabildo Abierto, porque fue un imán para traer gente sí, de obviamente, ese tipo. obviamente. Y algunas declaraciones lo demuestran. Entonces, en ese cuadro, yo, digamos, no quiero elegir. Me he jugado, además lo digo porque lo he escrito para que quede, para que alguien me lo discuta. Yo hice todas las campañas electorales que hice desde el 89 para adelante, todas, incluido la del 2014. Pero la hice en Santa Fe, con Wiener. La hice a nivel nacional con Wiener, salió segundo. ¿Tá? Yo las hice absolutamente como militante. No cobré un centavo. Pero así, un centavo. Y después el Frente Amplio contrató gente que cobró y cobra mucha plata. Allá ellos, cada uno tiene... ¿Yo por qué no cobraba? Porque cuando sos empleado tenés una limitación fundamental. Y cuando vos tenés una habilidad que desarrollaste porque teníamos unos grupos potentísimos de gente, pero las campañas electorales, el problema es el que dice sí o no, porque propuestas tenés 10, pero tenés que decir esta. En el jingle tenés varias, tenés que decir esta. En el debate tenés que optar. Y yo estaba a cargo no de toda la campaña, porque a mí me tocó la del 2004 nada menos que con Brobeto, que era un gran compañero, es un gran compañero, pero yo me ocupaba del tema de la comunicación y me ocupaba. Y Tabaré Vázquez en eso era absolutamente respetuoso del trabajo de todos, con una característica. Algunas de esas campañas, yo lo que tenía era un equipo de filmación atrás de Vázquez y el 40% de la campaña, no de la campaña del 89 donde empezó Vázquez, que no lo conocía nadie, y lo hicimos conocer nosotros con la campaña de la 1001, y lo pagamos nosotros, cuando el Frente Amplio no hizo nada por Vázquez. Yo estoy hablando del 2004. ¿Sabés cuál fue el centro? Sus giras. ¿Por qué? Y porque se quedaba el coche parado en Fray Ventos, en la caravana, enfrente a la sede de los Colorados. Él salía, iba, los abrazaba, los Colorados lo abrazaban y el equipo filmaba. Se desmayaba la mujer, que algunos creyeron que era pobre, ¿no? Digo, son débiles mentales. Que era actuado. Que era actuado. ¿Quién va a hacer desmayar a una mujer?
Todas esas cosas es subestimar a la gente. La gente es mucho más inteligente de lo que algunos políticos creen. Bueno, hay algunas iglesias que hacen unos milagros que a mí me generan duda, capaz que subestimo, pero son otros temas. La última, Jorge. Eso se ve que... A ver, la gente que una no... comparación maliciosa. Bueno, felicitaciones a los dos por la decisión que tomaron particular del matrimonio. Sí, estamos contentos porque después de 14 nietos, una viñeta que es mía, no es de Selva. Era hora, ¿no? Claro. Se acaba el noviazgo. Y viene el matrimonio. 30 años nos vamos a casar. Gracias, Esteban. Es un gesto de optimismo, ¿no? Sí, claro. señor. Esteban Valenti, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, después de las elecciones va a haber que hacer balance. Va a haber señor, mucho y te invitaremos. Mucho para discutir. Nos reencontraremos. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.